Bien, habíamos terminado el vídeo anterior con la comprensión de las tres series radiactivas que comenzaban en estos isótopos radiactivos de forma natural y se producían todos estos productos, ¿no? De forma encadenada. Bueno, pues como ejercicio, si queréis, pues podéis hacer esto de aquí. Haced una captura de pantalla y bueno, este es un ejercicio típico. A ver, empezamos con el uranio 238 y tras una emisión alfa y una emisión beta, ¿en qué se convierte? Del torio, tras una emisión alfa, una alfa y otra alfa, ¿en qué se convierte? El uranio 235, una alfa, después una beta, una alfa, una beta, una alfa, una alfa, ¿en qué se convierte al final? Bueno, pues esto está mal, esto sería un alfa aquí. A ver en qué se convierte. Esto es un típico ejercicio de contar. Bueno, esto en cuanto a la radiactividad natural. Insisto en que todas estas desintegraciones se producen espontáneamente en la naturaleza y estamos afectados por ellas. Radiactividad artificial. Bueno, pues con el conocimiento del átomo y la fabricación de dispositivos para su investigación, aceleradores, etcétera, bueno, pues hemos conseguido provocar otras reacciones nucleares, es decir, otras transformaciones en los núcleos que las que aparecían, distintas a las que aparecían en los diagramas anteriores. Bueno, eso es la radioactividad artificial. Es la emisión producida por el bombardeo de los núcleos, estables o inestables, con ciertas partículas, cargadas o no. Generalmente neutrones, partículas alfa o restos de otras desintegraciones. Un núcleo estable, si yo le altero, pues puedo inestabilizarle. Bueno, pues ejemplos de estas reacciones nucleares pues pueden ser estas de aquí. Fijaos, esta es la notación, es parecida a la de una reacción química. Tenemos reactivos aquí, que sería el de uranio 235, más un neutrón. Ese neutrón normalmente tiene que ir a cierta velocidad. Mucha o poca, depende. A veces no es necesario que sea muy alta, al revés, es necesario que sean neutrones lentos. Bueno, pues ese neutrón, cuando choca con el uranio 235, lo rompe, y fijaos cómo lo rompe. Lo rompe formando kriptón, bario y emitiendo dos neutrones. Bueno, le ha partido por la mitad. Esto es lo que se llama una reacción de fisión. Y esta es la reacción de fisión nuclear de los reactores nucleares o de algunas armas nucleares, ¿no? Se produce mucha energía con esta reacción, como en las reacciones químicas, pero muchísima más. Y fijaos que estos dos neutrones, si van a la velocidad adecuada, pueden servir de alimentación a otros, para otra reacción de otro átomo de uranio 235 y así sucesivamente se produce una reacción en cadena. Esta es la reacción de fusión, que tenéis que saber identificarla. Reacción de fisión. Reacción de fisión del uranio. Bien, aquí tenéis otro tipo de reacción. Esto de aquí es una reacción en la que los reactivos son dos y se forma solamente uno. Pues esta es una reacción de fusión, porque se funden dos núcleos ligeros, berilio y helio, para formar carbono. También se desprende energía. ¿Pero cómo es posible que para la fisión se produzca energía y también para algunas fusiones también se produzca energía? Ya lo veremos más adelante. Mirad, aquí tenéis otra reacción de fusión en la que el carbono 13 con un protón se convierte en nitrógeno. Aquí tenéis otra, el nitrógeno 13 se convierte, esta sería una reacción de desintegración, no sería de fusión. Sería una emisión beta positiva, fijaos, un electrón positivo. Y esto de aquí también sería una reacción, pues bueno, de fusión, ¿no? Un núcleo de hidrógeno con un átomo de nitrógeno se convierte en un átomo de carbono y 4 átomos de helio. Bueno, todas estas reacciones de aquí, ¿dónde se producen? Pues se producen en las estrellas y son la madre del cordero de la nucleosíntesis estelar, es decir, con este tipo de reacciones se van formando a partir de elementos ligeros elementos pesados. Nucleosíntesis estelar, procesos de transformación de núcleos hacia núcleos más pesados. Bueno, seguimos. Bien, parte de los problemas que os van a salir van a ser sobre
este otro tipo, que es manejar la ley de desintegración radiactiva. Hemos visto ahora pues, preguntas teóricas relacionadas con qué es la radiactividad, qué es la radiación alfa, la radiación beta, la radiactividad natural e identificar productos de desintegraciones alfa o beta. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la ley de desintegración radiactiva. Vamos a ver, pequeña introducción. Si yo tengo un isótopo inestable, por ejemplo, voy a poner uno de estos de aquí, el radón 222. Yo de este sé que se desintegra mediante una emisión alfa. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que observando un núcleo de radón 222, plof, se desintegre y se convierta en otra cosa emitiendo una partícula alfa? Pues la pregunta es que no lo sé ni lo puedo saber. ¿Por qué? Porque el fenómeno de desintegración es un fenómeno cuántico que está sometido a las leyes del azar. Lo que sí puedo saber es la probabilidad que existe de que yo en un segundo pueda observar un átomo, un núcleo de radón desintegrándose, o mejor dicho, pueda observar la radiación alfa emitida en esa desintegración, que es lo único que puedo yo observar. Bien. En el caso del radón, pues se conoce y tiene pues una determinada probabilidad. Resulta que esa probabilidad pues es relativamente alta, de manera que si yo tengo una muestra de X gramos, que equivale a I núcleos de radón, si yo espero 4,3 días, pues yo sé que voy a tener la mitad. Esto es lo que se le denomina periodo de semidesintegración. Lo veremos más adelante. Existen otras sustancias, por ejemplo, el americio o el uranio, que tienen periodos de semidesintegración más grandes, es decir, que su actividad dura más tiempo, pues cientos de años o miles de años. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Bien. Para estudiar la desintegración radiactiva, pues necesitamos conocer algunos parámetros. Esos parámetros son 3 y los vamos a relacionar entre sí. Uno de ellos es la constante de desintegración. Explicaremos lo que es. Otro de ellos es la actividad. Y otro de ellos es lo que hemos visto antes, que es el periodo de semidesintegración. Vamos a ir poco a poco viendo qué son cada una de estas cosas. Bien, primero, constante de desintegración. La constante de desintegración nos da la probabilidad de que determinado isótopo en un determinado tiempo se desintegre. Se da como las unidades son pues una unidad de tiempo a la menos 1. Es decir, fijaos, aquí tengo una posible lambda. 3 por 10 elevado a menos 6 segundos a la menos 1. ¿Qué significa eso? Pues es la probabilidad de que un determinado núcleo se desintegre. Estaréis viendo ahora probablemente probabilidad en matemáticas. Recordad que la probabilidad, la fórmula de Laplace para la probabilidad, nos decía que la probabilidad de que ocurra un suceso no es otra cosa que el cociente entre los casos favorables entre los casos posibles. En nuestro caso sería lambda el número de desintegraciones que se producen en un segundo dividido entre las posibles desintegraciones que podían haber ocurrido. Es decir, el número de desintegraciones que se producen dividido entre el número de núcleos susceptibles de poder desintegrarse, es decir, el número de núcleos de la muestra. Aquí lo tenemos. Vamos aquí, aquí lo tenemos. Lambda lo podemos definir como esto. La probabilidad en un determinado tiempo, puede ser un segundo, puede ser un día, de que se produzca una desintegración. Y no es otra cosa, fórmula de Laplace, que el número de casos favorables, es decir, número de desintegraciones, dividido entre número de casos posibles, es decir, número de núcleos que en ese instante existen. Imaginemos que tengo una muestra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
25 núcleos. Espero un segundo y en un segundo observo que se han desintegrado 2 en un segundo. ¿Cuál será la lambda? Pues la lambda será 2 entre 25. Es decir, el número de desintegraciones que he observado entre el número posible de desintegraciones que podrían haberse ocurrido. Evidentemente, si lambda es 1, quiere decir que en un segundo, ¡plof!, se desintegran todos los átomos de la muestra. Bueno, pues ese es el número de desintegración. Esa es la probabilidad de desintegración, que se conoce con el nombre de constante de desintegración. Bien. Siguiente concepto importante, la actividad. ¿Qué es la actividad de una muestra? Tenéis que saber definirla, pues la actividad de una muestra no es otra cosa que el número de desintegraciones por unidad de tiempo que se producen. Si el tiempo es un segundo, pues diremos que la actividad es de 200 desintegraciones en un segundo. Bueno, el número de desintegraciones por segundo recibe el nombre de becquerelio. Becquerelio es la unidad y equivale a una desintegración en un segundo. Si la actividad de una muestra es de 10 elevado a 5 becquerelios, quiere decir que en un segundo esa muestra ha emitido 10 elevado a 5 partículas alfa si su desintegración es la desintegración alfa. Bueno, yo imagino que esta expresión entonces es fácil de entender, que es la otra expresión importante. La actividad de una muestra, es decir, el número de desintegraciones que se producen, será igual a ¿qué? Al número de núcleos que hay en la muestra multiplicado por la probabilidad de que se desintegren. Esto no viene más que de la definición de lambda. Lambda es el número de desintegraciones entre el número total de núcleos. Pues el número de desintegraciones, que se conoce con el nombre de actividad, no es otra cosa que el producto de lambda por n. ¿La actividad de una muestra radiactiva dada es siempre la misma? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque aunque la probabilidad de desintegración sea la misma, lambda, por ejemplo, de 3 por 10 elevado a menos 6 segundos a la menos 1, a medida que se van produciendo las desintegraciones, el número de núcleos susceptibles de poder desintegrarse va bajando. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en otra cosa que ya no es radiactiva. De modo que la actividad de una muestra va disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque el número de núcleos inestables en la muestra va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se van descomponiendo. Por lo tanto, la actividad de una muestra va disminuyendo. Fijaos, esto que tenemos aquí, este gráfico que tenemos aquí, es lo que lógicamente le tiene que pasar a una muestra radiactiva a medida que pasa el tiempo. Cuando pasa un determinado tiempo, la cantidad inicial n sub 0 de núcleos presentes en la muestra, a medida que pasa el tiempo, aquí le tenéis, va disminuyendo. ¿Va disminuyendo por qué? Porque va desintegrándose, pero resulta que la velocidad a la que se desintegran es cada vez menor. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos partículas para desintegrarse. La actividad va bajando cada vez más. ¿Cómo puedo saber yo la actividad en este momento? Pues muy fácil. La actividad en este momento será igual a ¿qué? Al número de núcleos que haya en ese momento, que corresponden a esto, multiplicado por lambda. Y en este momento, pues la actividad será el número que haya en este instante, que será distinto del anterior, multiplicado por lambda. Si os dais cuenta, lambda no cambia nunca, porque es una característica propia del núcleo. Sin embargo, sí que va cambiando la actividad. ¿Y existe alguna expresión matemática que nos dé esta n en función del tiempo? Pues sí. Y si os fijáis, es una función exponencial. En la siguiente explicación vamos a deducirla y vamos a empezar a hacer problemas con ella.